En el vídeo de esta noche nos tocan misterios sin resolver de la Primera Guerra Mundial. Ya que tengo un vídeo sobre teorías de la Segunda Guerra Mundial, que menos que hacer sobre la primera. Y el primer caso sobre el que vamos a leer es el fin de Rasputín. El misterio de Grigori Rasputín es, en gran medida, un conflicto entre la leyenda sensacionalista de un monje loco sobrenatural y la realidad histórica más sólida, aunque aún extraordinaria. La parte misteriosa que conocemos de la figura de Rasputín es precisamente la menos misteriosa, ya que se ha explicado poco a poco a lo largo de los años. El misterio más famoso gira en torno a la muerte de Rasputín el 30 de diciembre de 1916. La leyenda, basada en gran medida en las memorias de su asesino, el príncipe Félix Yusupov, afirma que Rasputín sobrevivió a pasteles con cianuro, a múltiples disparos en el corazón y que seguía vivo cuando fue arrojado al río Nevá helado. Pero la realidad histórica es que la autopsia realizada en 1917 por el doctor Dmitry Kosorotov no encontró rastros de veneno en el estómago de Rasputín. Rasputín murió por 3 heridas de bala distintas. El disparo final y fatal fue una herida de contacto directa en la frente, lo que lo habría matado instantáneamente. Y la evidencia forense no mostró agua en sus pulmones, lo que confirmó que ya estaba muerto antes de caer al agua. Otro misterio famoso sería cómo Rasputín logró curar la hemofilia del hijo del zar, Alexei. Aunque no curó médicamente la hemofilia del zarevich Alexei, ya que se trata de una condición genética para la que no existía cura a principios del siglo XX. La hemofilia es un trastorno genético hereditario poco común donde la sangre no coagula adecuadamente, causando hemorragias prolongadas, espontáneas o tras lesiones. Sigue siendo un tema de debate histórico, pero podría decirse que hay un par de posibles explicaciones bastante razonables. Una teoría moderna destacada sostiene que Rasputín, sin saberlo, salvó a Alexei al insistir en que los médicos dejasen de molestar al niño. En aquel momento, los médicos le recetaban aspirina para el dolor, un anticoagulante que, sin saberlo, empeoró la hemofilia. Al suspender la medicación, Rasputín permitió que el cuerpo del niño coagulara naturalmente. Los médicos de la época solían utilizar métodos invasivos para examinar a Alexei, lo que a menudo le causaba más dolor y agitación. La insistencia de Rasputín en el descanso y la oración mantuvo al niño tranquilo y con la tensión arterial baja. Y ahora viene el misterio de verdad, lo que la mayoría de nosotros no conocemos, la conexión entre Rasputín y el espionaje británico. Una teoría persistente sugiere que el asesinato de Rasputín no fue solo un complot ruso, sino que involucró al Servicio Secreto de Inteligencia británico, el precursor del MI6. El Servicio Secreto de Inteligencia británico apodaba a Rasputín Fuerzas Oscuras. Temían que su influencia sobre la zarina llevase a Rusia a firmar un tratado de paz por separado con Alemania, dejando vía libre a 350.000 soldados alemanes para luchar contra los aliados en el frente occidental. Oswald Reiner era un agente activo del espionaje británico en Petrogrado y amigo cercano del príncipe Félix Yusupov, el principal asesino de Rasputín de su época en Oxford. Yusupov admitió haberse reunido con Reiner la mañana siguiente al asesinato, aunque algunos creen que Reiner estuvo presente en el lugar de los hechos. Las fotos de la autopsia muestran una tercera herida de bala en el centro de la frente de Rasputín, que difería de los disparos efectuados por los conspiradores rusos. Estudios forenses del historiador Andrew Cook y del excomandante de Scotland Yard, Richard Cullen, sugieren que este disparo mortal provino de un revólver Webley .455, un arma de servicio británica estándar
que no utilizaban los conspiradores rusos. Una carta del también agente Stephen Alley al capitán John Scale 8 días después del asesinato declaraba: aunque los asuntos no han seguido exactamente como estaba previsto, nuestro objetivo se ha logrado claramente. Rainer está atendiendo los cabos sueltos. Pero, como en todo buen misterio, también hay argumentos en contra. Los archivos del MI6 no contienen documentos que vinculen directamente a sus agentes con este asesinato. Algunos historiadores también argumentan que la naturaleza chapucera y amateur del asesinato, múltiples disparos no letales y una eliminación bastante desordenada, es incompatible con una operación de inteligencia profesional. Además, se dice que Oswald Rainer quemó todos sus documentos personales antes de su muerte en el año 1961, dejando sin probar el alcance total de su participación. Las investigaciones forenses modernas han consolidado la teoría como una de las más aceptadas por los historiadores. La confirmación oficial requeriría la apertura de archivos que, hasta la fecha, el Reino Unido sigue manteniendo bajo llave o que podrían haber sido destruidos para proteger la reputación del servicio secreto. Y el siguiente caso va a ser la desaparición del USS Cyclops. La desaparición del USS Cyclops en marzo de 1918 sigue siendo la mayor pérdida de vidas fuera de combate en la historia de la Marina de los Estados Unidos. El barco, de clase Proteus y con unos 162 metros de largo, desapareció sin dejar rastro mientras transportaba más de 10.000 toneladas de mineral de manganeso desde Brasil a la ciudad estadounidense de Baltimore. Y gran parte de su fama se debe por listar en las desapariciones sin explicación del llamado Triángulo de las Bermudas. Y sus buques hermanos, el USS Proteus, perdido el 23 de noviembre de 1941, y el USS Nereus, perdido el 10 de diciembre de 1941, también desaparecieron sin dejar rastro en el llamado Triángulo de las Bermudas durante la Segunda Guerra Mundial. El USS Cyclops fue votado en mayo de 1910 desde los astilleros en Filadelfia como un buque carbonero. Sirvió como buque abastecedor en alta mar de carbón para la Armada. Y en 1917, con la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, fue comisionado como transporte de material a granel de ultramar. El USS Cyclops zarpó el 8 de febrero de 1918 desde Norfolk a Brasil con una carga de minas marinas y carbón. Zarpó desde Brasil el 16 de febrero y realizó una escala en Salvador de Bahía el 20 de ese mes, transportando 306 tripulantes y 10.000 toneladas de mineral de manganeso. Al zarpar, el capitán George W. Worley reportó una grieta en el cilindro de la turbina a estribor del buque, lo que lo dejaba funcionando con una sola hélice y que aconsejaba retornar el buque para reparaciones. El 3 de marzo realizó una escala no programada en Barbados y Worley informó al cónsul de Estados Unidos que la línea de flotación del Cyclops estaba por sobre dicha marca, indicando sobrecarga. Fue autorizado a navegar a Baltimore, saliendo del puerto el 4 de marzo, no sin antes abastecerse de agua potable y carbón. El 9 de marzo fue avistado entre el cabo Hatteras y el cabo Charles, frente a las costas de Virginia, por el SS Amalco, un buque tanquero. Nunca llegó a Baltimore y no volvió a saberse del USS Cyclops y su tripulación. No se encontraron restos de náufragos ni señales del buque. A pesar de las exhaustivas búsquedas, nunca se han encontrado restos, manchas de petróleo ni botes salvavidas. La falta de una llamada de emergencia es particularmente desconcertante, dado que el barco estaba equipado con una radio inalámbrica operativa. Y estas son las teorías principales.
primera, el fallo estructural. Los investigadores señalan que los buques de la clase Proteus presentaban problemas conocidos de corrosión en las vigas. Con una carga pesada de mineral de manganeso denso y operando con un solo motor, el buque podría haberse partido en dos y hundido rápidamente. Otra opción sería el desplazamiento de la carga. El mineral de manganeso es más denso que el carbón y puede convertirse en lodo si se moja. Si la carga se hubiera movido repentinamente en mares agitados, el buque podría haber volcado instantáneamente. Y otra opción sería la acción enemiga. Dado que la desaparición ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, las teorías iniciales culparon a los submarinos alemanes. Sin embargo, los registros de la posguerra muestran que no había buques alemanes en la zona en ese momento. Y la última opción, el motín. Algunos llegaron a especular sobre un conflicto interno debido a la naturaleza excéntrica y antipática del capitán George W. Worley. Los registros de la investigación revelan que el estilo de liderazgo de Worley fue una fuente de tensión entre la tripulación y los oficiales. Varios oficiales presentaron quejas formales contra el liderazgo de Worley. Cuando el barco hizo su última escala en Barbados, el cónsul estadounidense allí, Brockholst Livingston, observó que Worley parecía agitado y que la tripulación se mostraba huraña y desconfiada. Quienes defienden la teoría del motín argumentan que una toma violenta explicaría por qué no se envió ninguna señal de SOS. Si la tripulación se alzó contra Worley, el caos resultante o un intento de Worley de hundir el barco para evitar la toma podría haber provocado un hundimiento catastrófico antes de que un operador de radio pudiese transmitir nada. El barco desapareció en una vasta región de aguas profundas del Atlántico, cerca del llamado Triángulo de las Bermudas. Las teorías sugieren que si el barco sufrió una falla estructural o un desplazamiento de la carga, se habría hundido en cuestión de minutos sin dejar restos en la superficie que pudieran marcar su ubicación. La región es propensa a fuertes corrientes como la corriente del Golfo, que habrían dispersado rápidamente cualquier resto flotante o bote salvavidas. Hasta que se confirme un naufragio, la postura oficial de la Armada sigue siendo que su destino es desconocido. Y el siguiente caso es: ¿quién era la mujer del uniforme? Hay una foto que sigue sin poder identificarse, y la identidad de la protagonista se considera uno de los pequeños misterios persistentes de la Primera Guerra Mundial. A principios de la década del 2010 se encontró una colección de aproximadamente 250 negativos de placa de vidrio en el ático de una granja en el pueblo francés de Hallencourt, cerca del Somme. Las placas fueron adquiridas por Dominique Sanardi, propietario de un museo en Poitiers, Francia, dedicado a la batalla del Somme. Entre las imágenes se encontraban fotografías de un soldado, por aquella no identificado, con un distintivo sombrero neozelandés, a menudo visto en un jardín con una mujer. En el 2013, el historiador militar Andrew MacDonald identificó al hombre como el capitán Albert Arthur Chapman. Utilizó las siguientes pistas. Las insignias del uniforme indicaban que sirvió en el batallón de pioneros maoríes de Nueva Zelanda. Al comparar el rango visible en diferentes fotos, de teniente a capitán, MacDonald coincidió con la cronología de los ascensos de Chapman. Los registros situaban a Chapman en el cuartel general de la División de Nueva Zelanda, cerca de Hallencourt, en 1916, lo que confirmaba que se encontraba en la zona exacta donde se encontraron las placas. Sin embargo, la mujer nunca ha sido identificada, y las fotos plantean algunas preguntas. Basándose en el rango y la apariencia de Chapman, los historiadores creen que la conoció durante al menos 2 años,
aproximadamente entre 1916 y 1918, y la intimidad de las fotos sugiere una posibilidad de relación romántica. La mayoría de los historiadores creen que era una mujer local de la zona, pero en las fotos claramente lleva un anillo de bodas, lo que ha llevado incluso a especular que estaba casada con un soldado francés que pudo haber estado ausente o muerto en combate. Al principio se había sugerido que era una militar. Aunque aparece en la foto con uniforme, los investigadores han desmentido la idea de que fuera una oficial. En aquella época no había oficiales mujeres en los ejércitos británico ni neozelandés, así que probablemente llevaba el uniforme de repuesto de Chapman. Las fotografías se consideran ahora un registro visual excepcional y de alta calidad de la vida personal de un soldado tras el frente durante la Primera Guerra Mundial. A pesar del alto grado de certeza en la identificación del capitán Chapman, ningún registro ni relato familiar ha confirmado jamás el nombre de la mujer. Es más, Chapman regresó solo a Nueva Zelanda después de la guerra y, según se sabe, nunca se casó. Entonces, ¿son las fotos recuerdos solitarios de una historia de amor desafortunada? ¿Qué significaba el regreso solitario de Chapman a Nueva Zelanda? ¿Desamor o tragedia? Y el siguiente misterio es la tripulación del Zebrina. La desaparición de la tripulación del SV Zebrina es un famoso misterio marítimo de la Primera Guerra Mundial. En octubre de 1917, la barcaza de 3 mástiles fue encontrada varada y abandonada en la costa francesa, con su tripulación de 5 personas completamente desaparecida. El Zebrina era una barcaza de 3 mástiles con aparejo de goleta y 189 toneladas, construida en 1873 en Whitstable. Originalmente destinada al comercio en Río de la Plata, fue reutilizada para el transporte costero de carbón durante la Primera Guerra Mundial. El Zebrina zarpó de Falmouth en octubre de 1917 al mando del capitán Martin, con una tripulación total de 5 personas y un cargamento de carbón de Swansea con destino a Saint-Brieuc, en Francia. 2 días después, fue encontrada en tierra en Punta Rossell, al sur de Cherburgo, sin daños, salvo un desajuste en su aparejo, pero sin su tripulación. La tripulación de 5 personas había desaparecido sin dejar rastro, dejando el barco y su cargamento de carbón intactos. Al abordarlo, se encontró en perfecto estado de navegación y sin daños, con las velas aún desplegadas. No había señales de forcejeo y el diario de a bordo permanecía en el puente sin anotaciones inusuales. Los investigadores encontraron el fuego de la cocina aún encendido y la mesa puesta, pero no había rastro de la tripulación. Dado que el bote salvavidas seguía a bordo, era evidente que la tripulación no había salido voluntariamente en caso de emergencia. Y dado que el buque fue descubierto completamente intacto, las teorías siempre deberían centrarse en por qué una tripulación desaparecería sin oponer resistencia de un buque en condiciones de navegar. La primera teoría era el secuestro por un submarino alemán. Esta hipótesis sugiere que un submarino alemán interpretó al Zebrina, obligó a la tripulación a abordar como rehenes y posteriormente fue hundido por un buque aliado o por el mal tiempo antes de que pudieran destruir el barco. El Zebrina desapareció en octubre de 1917 durante un período de intensa actividad submarina alemana en el Canal de la Mancha. Varios factores cuestionan la teoría del submarino. Los registros navales alemanes revisados después de la guerra no contenían ninguna mención de un encuentro con el Zebrina. Los críticos señalan que si la tripulación de un submarino hubiera abordado, probablemente se habrían llevado el diario de navegación para demostrarlo.
pero los diarios se encontraron aún a bordo. Y si los alemanes capturaron a la tripulación específicamente para interrogarla o la eliminaron inmediatamente como combatientes, la ausencia de daños o evidencia de un tiroteo lo hace poco probable. Y otra opción sería el evento meteorológico repentino, la teoría de la borrasca. Esta teoría es la principal explicación no militar para el misterio del Zebrina y sugiere que un evento meteorológico repentino y violento arrastró a toda la tripulación por la borda simultáneamente. Si bien el casco resultó intacto, el barco se encontró con parte de su aparejo desarreglado, una señal común de haber capeado una tormenta sin tripulación que manejara las velas. El contraargumento más significativo es que el buque se encontró en buen estado al encallar en Punta Rosell en 1917. Si una tormenta hubiera sido lo suficientemente violenta como para arrastrar por la borda a 5 marineros experimentados simultáneamente, los críticos argumentan que el barco probablemente presentaría daños mucho mayores o graves desórdenes en cubierta. Quienes critican esta teoría consideran improbable que los 5 marineros experimentados, incluido el capitán, estuvieran en cubierta simultáneamente en una posición en la que una sola ola pudiera arrastrarlos a todos sin que ninguno lograse permanecer a bordo ni dejara señales de peligro. Y la última teoría, el pánico por casi accidente. Algunos sugieren que la tripulación abandonó el barco voluntariamente, pero por error. Es posible que la tripulación viese pasar un torpedo justo debajo del fondo inusualmente plano del barco, una característica común de las barcazas de vela que dificultaba su impacto. Creyendo que su barco estaba a punto de explotar o hundirse, la tripulación podría haber entrado en pánico y haber lanzado un bote salvavidas solo para perderse en el mar mientras el Zebrina se mantenía a flote y derivaba hacia la costa francesa. La investigación posterior a la guerra de los registros navales alemanes no encontró mención alguna de un encuentro con el Zebrina. El Zebrina fue destruido por un incendio en 1953 mientras servía como casa flotante en Portsmouth, lo que eliminó cualquier evidencia física que la tecnología forense moderna pudiera haber analizado. Si bien la cartografía contemporánea de aguas profundas continúa identificando naufragios de submarinos de la Primera Guerra Mundial, a menos que se encuentre un naufragio que contenga artefactos identificables de la tripulación del Zebrina, el caso probablemente seguirá siendo un puzzle sin resolver. La maleta de la enfermera Moll. La maleta de la enfermera Moll se refiere a un misterio histórico desencadenado por el descubrimiento en el año 2013 de una maleta personal en un armario de la Universidad de Abertay en Dundee, Escocia. Fue encontrada por pura casualidad mientras se vaciaba un armario del Departamento de Psicología, y esa vieja maleta se encontró escondida en el fondo del armario. Los documentos y objetos del interior identificaban a la propietaria como Margaret Moll, nacida en Paisley, Escocia, en 1887 y fallecida en 1972. Se formó en el Hospital Merry Flats de Glasgow entre 1914 y 1917 y atendió a soldados británicos heridos en el Hospital Shakespeare. Posteriormente, atendió a prisioneros de guerra alemanes gravemente heridos en el Hospital de Guerra de Dartford, en Kent. Su diario revelaba sus dudas iniciales sobre el cuidado de soldados enemigos tras la muerte de su propio hermano en combate, aunque superó estos sentimientos para brindar atención de alta calidad y se jubiló en 1969. Al abrirlo, los investigadores encontraron una colección de recuerdos de enfermería de la Primera Guerra Mundial. Un diario de guerra que documenta sus experiencias desde 1914 en adelante, incluyendo su lucha inicial con el cuidado de prisioneros de guerra alemanes tras la muerte de su hermano en combate. Una libreta que contiene mensajes y bocetos detallados de los soldados que atendió,
Muchas de esas anotaciones eran de prisioneros de guerra alemanes en el hospital de guerra de Darfur como muestra de gratitud. Cartas, correspondencia de soldados franceses, alemanes e ingleses agradeciéndoles su atención médica y por animarlos con canciones y teatro. Fotografías y postales, imágenes descoloridas de la enfermera Moll y sus colegas con sus uniformes blancos de enfermería y equipo médico. La maleta es un misterio porque los investigadores no han podido responder a dos preguntas principales. La primera, ¿qué conexión había con Abertay? No hay constancia de que Margaret Moll haya visitado, asistido o trabajado en la Universidad de Abertay, anteriormente Dundee College of Technology. Y la segunda, la presencia de la maleta. Se desconoce por qué y cómo la maleta acabó olvidada en un armario de la universidad, ya que Moll vivió y trabajó principalmente en Paisley, Glasgow y Kent. A pesar de las extensas peticiones públicas que comenzaron ya en el 2013, no se ha encontrado ningún registro de que la enfermera Moll haya asistido o visitado la universidad. El personal universitario hace un llamado al público para que se comunique con ellos si tienen alguna información sobre la enfermera Moll y el caso. Si bien el misterio principal de la maleta de la enfermera Moll sigue sin resolverse en 2025, los investigadores y el público han reconstruido detalles significativos sobre la vida de su dueña. Y el siguiente es el tesoro perdido de los zares. Esta es la parte desaparecida de la fortuna imperial de los Romanov, que se estima incluía más de 500 toneladas de oro y miles de joyas. Si bien los bolcheviques se apoderaron de gran parte tras la revolución de 1917, una parte significativa permanece en paradero desconocido, lo que ha dado lugar a muchas diversas teorías y búsquedas históricas. Uno de los elementos que falta es el oro. Durante la Guerra Civil Rusa, las fuerzas blancas, o sea, las fuerzas leales a la familia imperial, trasladaron casi 500 toneladas de la reserva de oro imperial a Kazán y luego a Siberia. Aunque una parte fue conseguida por los bolcheviques, los historiadores creen que se perdieron hasta 200 toneladas, y existen varias teorías. La leyenda más común sugiere que el oro se encuentra en el fondo del lago Baikal. Un tren sobrecargado supuestamente descarriló y se precipitó al lago cerca del cabo Polovinny o el cabo Tolsty. Exploradores que utilizaron mini submarinos en 2009 y 2010 encontraron fragmentos de vagones de ferrocarril y objetos metálicos brillantes parecidos a lingotes de oro a profundidades de entre 400 y 1000 metros. Aunque la recuperación no fue exitosa debido al desplazamiento constante del terreno. Y la otra es la Marcha del Hielo. Durante la Gran Marcha del Hielo siberiano, en el invierno de 1919 a 1920, se dice que soldados del ejército blanco en retirada murieron congelados al cruzar el lago helado. Con la llegada del deshielo primaveral, el oro que transportaban se hundió. Y otra posibilidad sería la incautación por parte de la Legión checoslovaca. La tradición local sugiere que las tropas checas, que capturaron al almirante Kolchak y finalmente lo entregaron a los bolcheviques, podrían haberse quedado con una parte del oro para financiar su viaje de regreso o impulsar la economía de la recién formada Checoslovaquia. Y otra sería la transferencia al extranjero. Algunos historiadores creen que los guardias blancos lograron sacar oro de Rusia de contrabando depositándolo en cuentas bancarias en Japón o Gran Bretaña a cambio de material militar y apoyo. Y la última hipótesis, oculto en Siberia. Otras teorías afirman que el tesoro está oculto en remotos monasterios siberianos o cuevas en el lejano oriente. Y otra parte fundamental del tesoro desaparecido serían los huevos de Fabergé. En 2025, 7 de los 50 huevos de Fabergé imperiales originales seguían desaparecidos. Y si conocéis Peaky Blinders, la serie, seguramente os suene una escena donde aparecen estos objetos.
Estas obras maestras fueron creadas para los zares rusos entre 1885 y 1916, pero muchas se perdieron o se vendieron tras la Revolución Rusa de 1917. Se documentó que el zar Nicolás II depositó grandes sumas y joyas en bancos de Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, algunas de las cuales podrían aún estar sin reclamar o sujetas al litigio. Muchas joyas imperiales, como la diadema de la gavilla de trigo, fueron subastadas por el gobierno soviético en las décadas de 1920 y 1930 para obtener divisas. Muchas de estas desaparecieron en manos privadas anónimas. Hoy en día, la mayor parte de las joyas y adornos de los Románov se conserva en la armería del Kremlin y en el Fondo de Diamantes de Moscú. El valor del tesoro perdido de los zares hoy en día es incalculable. Los huevos Fabergé son los más famosos, con estimaciones individuales de 18 a 24 millones de dólares, pero algunos han llegado a superar los 30 millones en subasta. Se calcula que el tesoro total llegaría incluso a valer cientos de miles de millones de dólares. Los cazadores de tesoros y los historiadores todavía buscan piezas faltantes específicas y nuevos hallazgos generan esperanza para algunos. De vez en cuando, nuevos documentos o descubrimientos apuntan a ubicaciones potenciales para artículos perdidos, pero es una búsqueda fragmentada de muchísimos artículos distintos. Y el siguiente es la desaparición de Bela Kiss. La desaparición de Bela Kiss se refiere a la desaparición sin resolver de uno de los asesinos en serie más prolíficos de Hungría, que evadió su captura al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Fue un asesino en serie húngaro quien se cree mató a 23 mujeres cuyos cadáveres conservó en bidones de metal, incluyendo a su esposa, así como al amante de ésta. Kiss era un respetable propietario de una fábrica de hojalata en Sincota, cerca de Budapest, y vivía solo con su ama de llaves, la señora Jakubec, luego de que su esposa María aparentemente lo abandonase huyendo con su amante. Sus crímenes quedaron al descubierto en 1916, cuando a causa de la escasez ocasionada por la Primera Guerra Mundial y mientras él se encontraba incorporado al ejército y luchando en el frente, las autoridades locales decidieron usar la gasolina que Kiss decía haber almacenado en su propiedad en 7 grandes bidones de metal. Al examinar el contenido de estos recipientes, de los cuales solo uno guardaba gasolina, se encontraron 24 cadáveres. Bela Kiss desapareció en el caos de la Primera Guerra Mundial y nunca fue llevado ante la justicia. Algunos creen que en realidad murió por enfermedad o en combate durante los últimos años de la Primera Guerra Mundial bajo una identidad falsa. La teoría más aceptada es que Kiss evadió la captura fingiendo su muerte. En 1916, la policía rastreó a un soldado llamado Bela Kiss hasta un hospital militar serbio. Sin embargo, cuando llegaron, había colocado el cuerpo de otro soldado en su cama para fingir su propia muerte y huyó. En 1920, un soldado de la Legión extranjera francesa denunció a otro legionario llamado Hoffmann que se jactaba de su habilidad con el garrote. El nombre Hoffmann coincidía con uno de los alias que Bela Kiss había utilizado años antes en su correspondencia para atraer a sus víctimas. El sospechoso encajaba perfectamente con la descripción física de Kiss, pero desertó antes de que las autoridades pudieran localizarlo. El último avistamiento reportado ocurrió en el año 1932 en la ciudad de Nueva York. El detective de homicidios Henry Oswald, conocido por su memoria fotográfica, afirmó haber visto a Kiss salir de una estación de metro en Times Square, pero lo perdió entre la multitud. Posteriormente, corrieron rumores de que trabajaba como conserje en Manhattan, pero desapareció de nuevo antes de que la policía pudiese interrogarlo.
Su destino final sigue siendo desconocido. Es muy improbable que se conozca el destino definitivo de Velakis. Ha transcurrido más de un siglo desde su desaparición y la falta de pruebas forenses de aquella época significa que su caso seguirá siendo un misterio sin resolver. Y esto es todo por hoy. Dejadme vuestra opinión en los comentarios y nos vemos en el siguiente.